Buenos días, amigo Mauri. Por ahí me mandaste un video donde estás conversando o este Eduardo Esquivia habla sobre el origen del porro. Me parece un documento bueno, importante, porque nos da información de lo que se está investigando, de lo que se quiere esclarecer y lo que se quiere profundizar sobre el origen del porro. Bueno, yo te quería como que complementar algo. Es muy valioso el documento de Esquivia. Yo quería como que complementar algo en torno al origen del porro. Eh, Eso pues parece que se remonta a unos añitos atrás, antes de la llegada de los españoles, incluso por allá en el siglo X. Ya las comunidades nativas de aquí de América Latina estaban organizadas. Incluso en el siglo XIII, por ahí ya estaban en el periodo formativo, había cierto desarrollo, ya eran sedentaristas, ya tenían vida organizada urbana incluso. Y digo nativos pobladores de aquí de América porque aquí nunca hubo indios. La equivocación de Cristóbal Colón, que creyó haber llegado a la India, ha sido una equivocación de 500 años y mucho se repite hoy en día todavía. Aquí hablamos de los nativos, de los pobladores oriundos antes de la llegada de los españoles. Después de la llegada de los españoles, pues han ocurrido una mezcla de culturas, tanto europea como asiática y africana. Pero de todas maneras, nos vamos al origen del porro. Tiene sus primeros pasos, los pininos, las primeras chispas que algunos pues llaman. Algunos que estuve leyendo versados en esa tarea de investigación profunda, y algunas lecturas que he hecho en torno a eso, pues me han llevado a tener hoy la obligación, la manera oportuna para hacer un aporte en torno a ese origen del porro. Y parece ser que el origen del porro tiene sus bases en un momento determinado del desarrollo social de las comunidades nativas de aquí de América, cuando enterraban uno de sus muertos. Tenían un lugar, un cementerio, que siempre lo han tenido toda la vida. Ellos llevaban a su muerto al cementerio y en el camino le cantaban, hacían mucha oralidad, pronunciaban una cantidad de términos en sus lenguas, pues que era ceremonia de ellos, parte de la vida religiosa, digo yo, parte de su vida familiar y comunitaria. Entonces, ahí, y cuando iban a enterrar a esos nativos, eh, había que llevar entre ellos, ¿no? Llevaban unas macetas, unos pilones, unos pisos, y cuando ya enterraban a esos, entonces empezaban a pisarlos, ¿verdad? A pisarlo, y entonces ese sonido que hacía ahí, pum, 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 eso como que caló entre algunos y empezó a crear un formato del porro, en esa oralidad, en esos cantos religiosos en la hora de la muerte, y en el piso, po, 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 a alguien se le ocurrió de pronto combinar ese sonido de ese aporreo con ese sentimiento, con esa oralidad, con ese momento, y creó ese sonido que hoy llamamos porro. Es el formato original, ¿no? En eso pues quería hacer ese aporte. Muchos han estudiado eso y están dándole a eso, que el origen del porro no ha sido así muy momentáneo, muy temporal. Pues ya eso tiene sus siglos de venir formándose, concretándose. Hoy en la actualidad tenemos el porro con distintos orquestas, incluso acordeones, grupos de gaita, y tocan el porro. Y nosotros sabemos que el porro tiene un formato exclusivo precisamente por el ritmo, como lo marca un pum pum, el bombo, que es el que lleva, ¿verdad?
Parece que estuvieran como que ahí, esa parte del pum pum, cuando pisaban a muertos, pum pum, pum, tum, tum, ahí, y con la realidad, pues vuelvo y repito, parece que pues, su origen inicial estuvo ahí. Ya después que han pasado tantos siglos, tantos años, pues se ha ido desarrollando el formato del porro y se han ido incluyendo algunos instrumentos, porque primero hacían con unos pitos naturales. En torno a eso, pues se ha venido desarrollando el origen del porro. Lo que decía el compañero Eduardo Esquivia, que el porro es uno solo y que lo tocara quien lo tocara era lo mismo. Vamos a caracterizarlo como formato, es el mismo, eso es cierto. Pero ya en la armonización, el contraste de los sonidos internamente, se hace distinción. Incluso las bandas del bajo sinú, que inicialmente ellos aprendían las canciones, eran a oído, a los formatos que empezaron a formarse dentro de las músicas de bandas, después de 1970 para acá, que fue ya con formato escrito, con pentagrama, con partituras, ¿verdad? Ya fueron tomando un cuerpo dentro de ese formato original, un cuerpo con una armonización distinto. Cuando se formó la primera banda por aquí en la costa, que fue en Tolú Viejo, por allá por el 1860 y tanto, que fue una iniciativa de las bandas de guerra que tenían los ejércitos ingleses y europeos. Eso llegó aquí a América, aquí a Colombia también, y entonces se fueron formando esas bandas inicialmente de guerra, pero después se convirtieron en bandas que aglomeraba a la gente de los pueblos. Y ese tiene una parte folclórica que no lo voy a tocar ahora. ¿Por qué las bandas? ¿Y por qué el proceso de industrialización las apoyó? Bueno, entonces el formato de las bandas, de porro, perdón, es uno, pero hay bandas que se hacen distinguir y no son el mismo sonido. Ya decía, uno escucha una banda, un porro de una de las bandas del bajo sinú y se caracterizan con un sonido similar, no sé. Y uno escucha las bandas de acá de la sabana y pareciera que algo le hubiera puesto más. Es más, la banda de Chochó. La banda de Chochó cuando toca un porro se distingue a legua. Tiene un sonido más armonizado, más acústico, no sé qué, que sincroniza una vida con ella y ese ritmo, la forma de las trompetas, de los instrumentos como el clarinete, el bombardino, que eso es moderno, pues se hace distinguir. Hay distinción entre las bandas del bajo sinú y las bandas de la sabana, incluso de las mismas bandas de aquí de la sabana con la de Chochó, incluso en la misma banda de Chochó con las que aquí se han formado, que tocan porro, pero cuando toca la banda juvenil hay un sonido que está por encima del sonido de las bandas que están todavía y que están leyendo en partitura. Entonces sí hay distinción, sí hay diferencias, no estructurales, pero sí. No hay una banda bien cotizada como la 19 de marzo, que orgullosamente la tenemos en la costa y que ha representado al país y en varios eventos internacionales, ha ido a llevar a otros continentes el porro, el fandango, pues eh, es muy importante ya en nuestra región, pero sí se distingue lo que es el porro tocado por una banda de bajo sinú y el porro tocado por las bandas de la sabana. Repito, y las bandas se originaron primeramente, fue aquí en Tolú Viejo, donde tuvo su primer origen nuevamente. Después, cuando la banda de Corozal, que siguió, se parece que es la segunda banda que se forma, y la que se formó ya para 1970, por allá por Cincé, se formó una banda que Rafael Hernández Maestro enseñó ya con partitura. Y ahí después otras bandas, incluso la de Chochó, cuando ya Armando llegó, estaba el señor Rafael Hernández, Maestro Hernández, y era con partitura. Y esa es una de las diferencias de que también se hace notar en el origen de tocar un porro, una banda de la sabana, con una banda del bajo sinú.
Bueno, Amaury, muchas gracias.